estamos trabajando un proyecto que se llama El Bosque de la Vida. De esa ceniza puede crecer un árbol y ese es el árbol de mi difunto, ese es el árbol de mi familia, ese es el árbol pues de todos nosotros. Amb el projecte El Bosc de la Vida, el cementeri de Palma habilitarà pròximament un espai sostenible i respectuós amb el medi ambient per poder acomiadar els éssers estimats que siguin incinerats. Las cenizas tienen un pH pues un poquito alto, son un poquito ácidas, por lo tanto depositarlas en un espacio natural no es perfecto, entonces tenemos una fórmula que con un tratamiento químico hace que estas cenizas sean compostables. Un lloc segur per escampar les cendres dels difunts que respon a l'auge d'incineracions dels darrers anys. En este momento el 60% de los difuntos se incineran. Hay gente que prefiere inhumar junto con familiares, hay gente que prefiere prefiere cenizas junto con familiares también, o cenizas solas, o cenizas en un sitio o en otro, y todo va cambiando, y más que va a cambiar. Com també canvien els tipus de cerimònies demandades. Quieren una ceremonia civil, quieren que el ceremoniante pues explique las bondades de ese ser que nos ha dejado, qué cosas hacía, qué cosas buenas hacía, y se hacen pues ceremonias que son pues muy personalizadas. Una reinvenció constant amb què l'empresa pública vol consolidar el cementeri de Palma com el gran parc històric, cultural i artístic de ciutat.